En la construcción, los muros de carga juegan un papel fundamental en la estructura de los edificios. Estos muros son responsables de soportar el peso de las partes superiores de la construcción, como techos o pisos, y transferirlo hacia los cimientos. Un muro de carga es aquel que soporta y distribuye las cargas de la estructura hacia los cimientos como techos, pisos y cualquier otro elemento estructural superior. Este peso se transfiere a través del muro hacia los cimientos, lo que permite que el edificio permanezca estable. Diferencia entre muros de carga y otros tipos de muros. Los muros de carga soportan peso y transmiten cargas, mientras que los muros divisorios o de separación solo delimitan espacios, no soportarán cargas estructurales. Por eso, mientras que los muros de carga soportan el peso de la estructura y transmiten las cargas hacia los cimientos, los muros divisorios solo cumplen la función de separar espacios interiores y no desempeñarán un papel estructural en el edificio. Importancia en la estructura de un edificio. Importancia: los muros de carga son esenciales para la estabilidad y seguridad del edificio. Por eso la importancia de los muros de carga en una construcción es crítica. Si estos muros no se diseñan o construyen adecuadamente, puede comprometerse la estabilidad de toda la estructura. Un error en la ubicación, tamaño o refuerzo de estos muros puede tener consecuencias catastróficas, lo que resalta la importancia de una correcta planificación y construcción. En esta segunda parte, exploraremos los diferentes tipos de muros de carga utilizados en construcción y sus características. Los muros de carga de mampostería se construyen con ladrillos o bloques, y son uno de los tipos más comunes en la construcción de viviendas. Los ladrillos se colocan uno sobre otro y se unen con mortero, formando una estructura robusta que soporta el peso de la construcción. Los bloques, que suelen ser más grandes que los ladrillos, también se emplean ampliamente en la construcción de muros de carga. Entre las ventajas de los muros de mampostería están su durabilidad y resistencia al fuego. Sin embargo, su principal desventaja es el tiempo de construcción, que puede ser largo, y la necesidad de una buena mano de obra para garantizar la calidad estructural. Los muros de carga de hormigón se forman mediante el colado de concreto en moldes, a menudo reforzados con acero para mayor resistencia. Este tipo de muro es común en estructuras más grandes y edificios de varios pisos debido a su alta capacidad de carga. Las principales ventajas de los muros de hormigón son su resistencia, rapidez de construcción y adaptabilidad a diferentes formas arquitectónicas. No obstante, el costo inicial de construcción suele ser más alto que otros materiales, y requiere un equipo especializado para su instalación. Aunque menos comunes en grandes estructuras, los muros de carga de madera son utilizados principalmente en viviendas unifamiliares o en construcciones ligeras. La madera ofrece una solución económica y fácil de trabajar, pero tiene limitaciones en cuanto a su resistencia a incendios y plagas. En los últimos años, también se han explorado otros materiales sostenibles como el bambú o compuestos reciclados. Estos materiales ofrecen alternativas ecológicas, pero aún están en desarrollo en términos de su capacidad para soportar grandes cargas. En resumen, cada tipo de muro de carga tiene sus propias ventajas y desventajas. Los muros de mampostería son duraderos y resistentes al fuego, pero lentos de construir. Los muros de hormigón ofrecen gran resistencia y velocidad, aunque a un costo inicial elevado. Los muros de madera, aunque económicos y sostenibles, no son adecuados para grandes estructuras debido a su baja resistencia. La elección del material dependerá de las necesidades específicas del proyecto y de las condiciones del entorno. Principios básicos del diseño de muros de carga. Los muros de carga son esenciales en las construcciones porque soportan el peso de los techos, los pisos y otros elementos estructurales. Estos muros deben ser capaces de transferir esas cargas directamente hacia los cimientos de manera segura. Uno de los aspectos más importantes es la distribución de las cargas. El muro debe estar diseñado para que las cargas se distribuyan de manera uniforme hacia la base, evitando concentraciones que puedan provocar fallas. Además, el material utilizado en los muros de carga juega un papel importante. Los más comunes son el concreto armado, la mampostería y el ladrillo. El concreto armado, por ejemplo, combina la resistencia a la compresión del concreto con la resistencia a la tracción del acero, permitiendo un diseño más delgado y resistente. En cambio, los muros de mampostería, a menudo reforzados con acero, ofrecen una excelente resistencia a la compresión, pero requieren más cuidado en su diseño frente a fuerzas horizontales. Ahora bien, los muros de carga no solo deben soportar cargas verticales. También necesitan resistir fuerzas laterales, como las producidas por el viento o los terremotos.
Es aquí donde entra en juego la rigidez del muro. Para mejorarla, se suelen emplear refuerzos horizontales y verticales, como varillas de acero o vigas de amarre, que ayudan a distribuir mejor las cargas. En cuanto a la altura de los muros, es importante no exceder una relación altura-espesor adecuada, para evitar que el muro se deforme o colapse por pandeo. Cálculos de carga y resistencia. Pasemos ahora a los cálculos de carga y resistencia que son fundamentales en el diseño estructural. Primero, tenemos las cargas muertas, que son las que siempre estarán presentes en el muro, como su propio peso y el de las estructuras que soporta. Este tipo de carga es constante y predecible. Por otro lado, tenemos las cargas vivas, que son las cargas variables, como el peso de las personas, los muebles o incluso los vehículos en ciertos casos. Estas cargas pueden cambiar a lo largo del tiempo, por lo que debemos diseñar el muro para soportarlas sin problemas. Además, en lugares como Colombia, que están en zonas de alta actividad sísmica, es esencial calcular las cargas sísmicas y las cargas de viento. Los terremotos y los vientos fuertes pueden ejercer grandes fuerzas laterales sobre los muros, por lo que su diseño debe garantizar que puedan resistir estos eventos sin colapsar. En cuanto a los métodos de diseño, existen dos enfoques principales: el método de resistencia última y el método de tensiones admisibles. El primero se centra en asegurar que el muro pueda resistir su capacidad máxima antes de fallar, mientras que el segundo es más conservador y se basa en trabajar con tensiones muy por debajo del límite de resistencia del material, lo que añade un margen de seguridad. Por último, es esencial calcular la resistencia a la compresión del material del muro. Por ejemplo, un muro de concreto armado tiene que ser capaz de soportar grandes fuerzas de compresión sin romperse o deformarse significativamente. Normativas y estándares de construcción en Colombia. Para garantizar la seguridad y calidad en las construcciones, es fundamental seguir las normativas locales. En Colombia, el reglamento clave es la NSR 10, o norma sismo resistente. Esta normativa establece los lineamientos para que las edificaciones puedan soportar las cargas habituales, como las cargas muertas y vivas, pero también las fuerzas sísmicas, que son especialmente importantes en el país. La NSR 10 especifica, por ejemplo, que, en zonas sísmicas, los edificios deben contar con muros de cortante que ayuden a disipar la energía sísmica y protejan la estructura en caso de un terremoto. Además, la normativa define los materiales mínimos que se deben utilizar en la construcción. Por ejemplo, en el caso del concreto, se requiere una resistencia mínima de 210 kg sobre centímetro cuadrado, mientras que el acero debe tener una resistencia de al menos 4.200 kg sobre centímetro cuadrado. Otro aspecto importante es el control de calidad. Todas las construcciones deben ser supervisadas y controladas para asegurar que se cumplan con los estándares establecidos. Esto incluye la realización de ensayos de resistencia de materiales y revisiones periódicas durante la construcción para garantizar la seguridad. El proceso de construcción de un muro de carga comienza con la preparación del terreno y la cimentación adecuada. Se debe garantizar una base sólida para soportar el peso del muro y la estructura. A continuación, se procede con la construcción del muro, usando materiales como ladrillos, bloques o concreto armado. Es fundamental asegurar la correcta alineación y nivelación del muro para evitar problemas estructurales. Durante este proceso, se utilizan refuerzos de acero para brindar mayor resistencia. A lo largo de la vida útil de un muro de carga, pueden surgir problemas que comprometen su integridad, como grietas, provocadas por el asentamiento del terreno o cambios bruscos de temperatura. Su reparación requiere un sellado adecuado y, en algunos casos, refuerzos estructurales. Otro problema común es la humedad, generalmente causada por filtraciones o una impermeabilización deficiente. La solución incluye aplicar materiales impermeabilizantes y garantizar un sistema de drenaje eficiente. El mantenimiento a largo plazo de los muros de carga es esencial para prolongar la vida útil de una edificación. Las inspecciones periódicas permiten detectar a tiempo problemas como grietas o humedad, previniendo daños mayores. Reparaciones menores, como el sellado de grietas y el mantenimiento de juntas, deben hacerse regularmente. En algunos casos, puede ser necesario añadir refuerzos estructurales o modificar la carga que el muro soporta para adaptarse a cambios en el uso del edificio. Un mantenimiento adecuado y un diseño bien planificado garantizan la estabilidad y seguridad de la estructura a lo largo del tiempo. Cuidar tus muros de carga es cuidar la integridad de tu edificación.